Rodri, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gregorio, ¿cómo estás? Y acá estamos, queriendo como darle la bienvenida a una primavera que no llega todavía. No llegó, quédate tranquilo que por acá tampoco llegó, está nublado, está feo, la primavera todavía se hace esperar. Se hace esperar. Bueno, habrá que ver qué sucede con estos fenómenos naturales que atrasan lo que nosotros conocemos como las 4 estaciones. Tal vez tengamos la primavera cuando tenga que empezar el verano, no se sabe qué va a pasar, ojalá. falta un poco para que arranque el verano. Sí, ¿no? Algo así como unos 90 días, ponerle. Bueno, 90 días, sí. Bueno, Rodri, hemos estado esperando con muchas expectativas este segmento porque, bueno, hace un par de días atrás se cumplieron 39 años de que los integrantes de la CONADEP terminaran aquel informe que luego fue entregado al gobierno de turno para enjuiciar a lo que sirvió después para enjuiciar a las juntas, y que hace ya nada, este año se fue llevado al cine, por ejemplo, la película Argentina 1985, que mostró de alguna manera, yo no la he podido ver todavía, mal por mí, en resumen, lo que sucedía por aquellos años en la historia argentina. Pero nosotros tenemos al mejor historiador de la comarca, de alguna manera, y nos vamos a adentrar en todos los hechos y curiosidades que tuvo aquel acontecimiento de nuestra historia argentina. Sí, tal cual lo estás marcando, Gregorio, 39 años, que yo siempre digo, marco esta pequeña detalle que 39 es poco tiempo, es mucha agua que ha pasado bajo el puente, como se dice el dicho, poco tiempo, 39 años, porque todavía hay muchas cosas por rever, muchas cuestiones por discutir, pero bueno, la piedra fundacional es la que justamente la que no se encuentra en este día, donde se han cumplido 39 años del informe de la CONADEP. Si bien hoy ya está prácticamente establecido, fuera de discusión, el trabajo técnico que se hizo en ese informe, y no así en su momento. Y voy a tratar de explicar y ser bastante breve en este sentido y bien clarito qué fue lo que se quería realizar con esta comisión, qué era el objetivo de la comisión, cuál era concretamente, y el detalle, quiénes participaron y qué polémicas se generaron. Bien. O sea, las polémicas las tenemos ya en el momento, en su origen de la comisión. Bien. Lo primero que hay que decir es que cuando llega Alfonsina al poder, en 1983, ella llega con una promesa de campaña que es echar luz sobre la cuestión de los derechos humanos. No había, obviamente, porque había pasado poco tiempo de la dictadura, que se había caído a partir de la guerra de Malvinas, y no había ningún informe, obviamente parte del Estado, ni de agrupaciones partidarias, estoy hablando, que pudieran echar una luz clara de qué es lo que la responsabilidad y qué es lo que había sucedido con la cuestión de los derechos humanos, que sí se denunciaba en el exterior. Las primeras denuncias y los primeros informes no nos pertenecen, sino que son de la televisión extranjera. De hecho, que sin ir más lejos, con el Mundial del año 78, ¿sí? Fue un buen momento, digamos, para visibilizar la cuestión del desaparecido, sí, la imagen del desaparecido, que hasta ese momento no se hablaba, o se le daba una letra menor cuando se le preguntó a algún militar. De hecho está la famosa entrevista de Videla que dice, bueno, el desaparecido no es algo que no existe, ¿no? Una entrevista muy famosa en la TV pública. No hay informes, ¿sí? Entonces sí era algo que se discutía mucho en el exterior, que habían informes en el exterior muy escuetos, cosas de denuncia, muy escuetas en diarios. Estamos hablando cuando hablo de exterior, hablo concretamente Francia, que fue un lugar que recibió muchos argentinos exiliados, México, Distrito Federal concretamente, y alguna otra parte de Europa, no mucho más que eso. Y todo lo sabía. Y cuando llega en 1983, en las elecciones del 83, que compite con el peronismo, Alfonsín llega con esta promesa de campaña de generar una comisión que comenzara a investigar estos hechos, ¿sí? Y le dio la mayor reputabilidad, digamos, el mayor respeto que podían tener en cuanto a lo representativo, de quiénes la iban a integrar la comisión,
por eso fue bastante variado los apellidos de algunas que los voy a nombrar ahora, y su ideología política. Y acá hay que hacer una salvedad que después al final la vamos a retomar. Se le acusa al peronismo de no participar en la CONADEP. Esto es una realidad. No participa en la comisión de hecho, ¿sí? Pero fue fundamental para abrir archivos. Esto yo después lo voy a explicar bien. Bueno, ¿quiénes componen? La primera discusión que se genera es, bueno, ¿cómo se va a constituir esta comisión? El arco político en ese momento apuntaba a que sea una comisión bicameral, ¿sí? ¿Y por qué se oponía Alfonsín a que sea bicameral la comisión? Porque consideraba que se podía dilatar el tiempo, esto podía jugar en favor de la Junta, sí, de que quedaran impunes muchos de los crímenes, y que políticamente podía empujar muchísimo tiempo esto. Entonces, la comisión la crea directamente por decreto. Digamos, el primer gran detalle muy curioso que se genera es que la crea por decreto. Y los miembros de la comisión, ¿sí? Para ahorrar este tipo de discusiones, bastante variado, los selecciona directamente a Alfonsín. Mirá. Por ejemplo, de los intelectuales que tenemos ahí, más importante, Ernesto Sábato a la cabeza, que va a ser el que le entregue el informe final de Alfonsín en la Casa Rosada, un año después. Una periodista, sí, que en ese momento era la que mayormente había denunciado estos hechos, Margarita Iñazú, sí, muy importante. Esa fue de la voz del periodismo, tal vez la que más denuncia generó en un momento que había mucha complicidad de los medios. Una madre que tenía su propio hijo desaparecido y que militaba políticamente como Graciela Fernández Mejide, sí, tristemente después conocida por lo que fue el calvario del gobierno de la Alianza con De la Rúa muchísimo tiempo después. Un médico en ese momento que resonaba muchísimo en los intelectuales como René Favarolo, sí, formó parte de la comisión, pero en poco tiempo renunció por las polémicas que se generaron, y acá empiezan las primeras curiosidades de la comisión. A la comisión se le da muy poco tiempo para investigar los hechos. Lo que Alfonsín concretamente le encarga es que en un informe final, que fue el famoso informe de Nunca Más de la CONADEP, se lograron establecer responsabilidades políticas, militares, esta cuestión de la subordinación, ¿sí? De quién estaba a la cabeza de las decisiones y quién las ejecutaba, lograr establecer centros de detención, que hasta ese momento, más que por alguna víctima, no se sabía más nada. La ESMA, para ir más concretamente, porque la ESMA aparece acá directamente, la Escuela de Mecánica Armada, uno de los principales centros de detención, hasta ese momento, más que por víctima, alguna denuncia de opositores, era un lugar totalmente desconocido, sí, incluso para los medios, digamos, que no se hacían eco de estas cuestiones. Entonces logró establecer centros de detención responsables, sí, y que el eje, sí, posibilitara que este informe, digamos, el eje de investigación, terminara finalmente en las manos de Trasera y de Ocampo, los dos fiscales que van a estar llevando las pruebas un año después en el juicio de las juntas. ¿Por qué fue importante este informe? Porque alrededor de estos pocos meses de trabajo, no solo recorren el país y logran detectar más de 340 centros de detención, toman cantidades de testimonios a personas que habían sufrido, habían sido perseguidas, exiliadas, o tenían algún pariente, o algún familiar, algún amigo, algún conocido desaparecido. Sí. No solo logra, digamos, darle forma a todo ese informe final, sino porque es único. Yo creo que ayer te lo contaba, Gregorio. No hay antecedentes de informes a lo largo de América, por lo menos de este tipo. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos de que no existe un antecedente de este informe. Por ejemplo, en Chile, que tuvimos una dictadura mucho más larga que la nuestra, de hecho que yo siempre te lo he contado, mi mamá es chilena, es muy llamativo porque no hubo ningún tipo de responsabilidad y ningún tipo de intención del Estado de investigarlo. En Uruguay se llegó a un acuerdo para dar otro caso. Tampoco hubo informes
de qué pasó con la dictadura uruguaya. Y ni hablar en Brasil, donde se puso una ley muy parecida a la ley de obediencia y punto final, donde las responsabilidades y esta parte de la historia, hoja nueva, y los responsables de lo que había sucedido quedaron atrás. Entonces fue un informe muy particular, no hay antecedentes, vuelvo a repetirlo, y hay que remontarlos prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, probablemente, con los juicios a Nuremberg, que dicen que lo más parecido, ¿sí? Siempre esto se ha explicado, lo más parecido es juicio a la Junta. Entonces digo, es muy particular por ese lado, y las polémicas comenzaron desde el primer día del informe de la comisión, que comenzó a trabajar la comisión. El primero que se baja de la comisión es René Favarolo, del cual hemos hablado acá. Sí. ¿Por qué se baja René Favarolo? Porque si bien tiene apoyo del Estado y apoyo del propio Alfonsín, ¿sí? Esta comisión para que trabaje, lo que no quedaba claro de la comisión es a partir de qué momento se comenzarían a investigar los hechos. Bien. Y el tiempo corría. Entonces, la primera discusión la da el propio Favarolo. Dice, bueno, empezamos a investigar a partir del 24 de marzo de 1976 o a partir de los últimos años de gobierno, del último gobierno de Perón, con la llegada de la AAA, y concretamente con la responsabilidad de López Rega. Entonces, la primera discusión la da él, y es el primero que se baja de la comisión. Los segundos que dan la gran discusión, que fue una discusión más de mezquindad política, podríamos decirlo, es una parte del peronismo que la habían perdido en la elección con Luder. Muy llamativo, porque lo que proponen y empujan es que la comisión no sea decretada, no sea armada por decreto, sino que sea una comisión bicameral. Que esto, lo vuelvo a repetir, el propio Alfonsín lo veía como algo que el tiempo conspiraba contra el trabajo de la propia comisión, y que no se iba a llevar una prueba concreta que pudiera condenar a las principales cabezas de la Junta Militar. Estamos hablando de Macera, Agosti, Videla, ¿sí? Estuvo sentado estuvieron sentadas las principales juntas, de hecho el propio Valgiri también estuvo sentado en esa junta, y fue la piedra fundacional este informe, porque si bien quedaron muchos testimonios afuera, muchos juicios posteriores que vinieron, donde se lograron establecer responsabilidades civiles, la responsabilidad de la Iglesia, ¿sí? Empresariales, ¿sí? La pata empresarial de la dictadura, que probablemente fue la que mejor parada salió de todo esto, esta logró, por una sentencia concreta, darle una condena y lograr determinar las responsabilidades de la Junta Militar en ese hecho. Claro. Y pone 2 o 3 conceptos que son muy importantes. La primera, que se trató del hecho de terrorismo de Estado. ¿Sí? Esto salta todas las discusiones. Entonces, hasta el día de hoy, que es una discusión si fue o no fue, ¿quiénes tienen más responsabilidad? Bueno, determina una, hubo hechos de terrorismo de Estado. O sea que ¿cómo se puede decir? Bueno, ahora no se me ha escapado, pero digo, todos los recursos que tenía la Junta, ¿sí? Fueron utilizadas con el fin, ¿sí?, de llevar esta represión. El segundo hecho que establece, que es muy importante, que es la piedra angular que hasta el día de hoy se empuja, y es tema de lectura en las escuelas, y prácticamente es un tema cerrado, por más que se lo intente reeditar, es la imagen del desaparecido, ¿sí? Hasta ese momento, vuelvo a repetir, no había ningún tipo de informes, y la comisión de la CONADEP lo logra establecer en este informe de Nunca Más. Sí, que hay que estar muy bien plantado, y tener un buen temple, para poder leerlo, por ejemplo, sin quebrarse. Sí, al informe. Sí, Gregorio. Mirá, de lo que contás vos, porque es muy duro ese informe, sí, el del Nunca Más. Cuando se reeditó ese informe, me contaba una compañera, en el año 85, ninguna editorial lo quería tomar, porque consideraban
que por el tono del informe, el contenido, o iba a generar poca lectura, o sea, no iba a ser un informe trascendental, y lo terminó siendo finalmente, o que no iba a terminar siendo leído en las escuelas por el tipo de contenido, y finalmente terminó siendo una lectura obligatoria. Se editaron 40.000 ejemplares. Mirá. Para saber qué iba a pasar en una editorial como Udeva. Bueno, hasta el día de hoy no terminó de reeditarse. Claro. De la cantidad de veces que se ha reeditado y la cantidad de lecturas que se ha generado de este informe, ¿sí? Y en cuanto al temple y estas cuestiones del carácter, digo, esta cuestión de no quebrarse en el momento de leerlo, mira, voy a contar un pequeño detalle, una pequeña anécdota. Hace unos años conocí la casa de Ernesto Sábato ahí en el barrio de Santo de los Juárez. Bien. La nieta, Luciana, ahí está, me estaba recordando, Luciana, una de sus nietas, hace la visita guiada. Ah, mira. Cuando uno entra a la casa de Sábato, obviamente como intelectual, un tipo que escribió tanto obras como El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas, bueno, y aparte estuvo, ni más ni menos, presidió la comisión de la CONADE. Estaba tentado a preguntarle algo, si le había contado algo su abuelo, porque aparte habían hablado mucho con su abuelo. Y nos llamó la atención una parte de la casa, ¿sí? Está muy ordenada, es una casa hermosa, un caserón antiguo en Santos Lugares, acá en provincia de Buenos Aires. Está abandonada, entonces está llena de ramas, es la ventana que da a la habitación de Sábato, ¿sí? De donde él escribía. Mirá. Está abandonada, tiene ramas caídas, mucho pasto, ¿no? Y Luciano nos contó algo muy llamativo, que después el abuelo le había confesado, que después de la recopilación y la escritura final, ¿sí? Del informe que termina conociéndose como nunca más volvió a escribir. Había sido tanto el impacto de lo emocional que se generó, que Sábato no volvió a publicar. ¿Sí? A partir de ese momento decía, sí, me pareció muy fuerte, decía, a partir de ese momento mi abuelo comenzó a pintar. ¿Sí? Y él nos contó, y recordaba, yo mientras me lo contaba, que una de sus compañeras, que había sido Magdalena Ruiz Guiñazú, en una entrevista había dicho, bueno, escribir ese informe había sido descender hasta el infierno. Digo, estas son palabras de Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿sí? Escribir ese informe había sido descender al infierno. Por supuesto, pasaron 39 años, es un documento indiscutible ya a esta altura, ¿no? Hoy creo que las discusiones son otras y todavía bienvenidas en las discusiones. Siempre digo con el documento en mano. Y esta semana, que me lo recordaba, Gregorio, esto hay que destacarlo, hubo una polémica que a mí se me pasó por alto y a mí me llamó muchísimo la atención, sin embargo, cuando la leí. En un medio, concretamente en Página 12, leí una nota que le hicieron a Brandoni, ¿sí? Recordemos, antes de decir esto hay que decir esto, a ver, la comisión de la CONADEP es una comisión que desde el minuto uno fue empujada por el radicalismo. Sí. Digamos, esto hay que destacarlo. Como después el peronismo, digamos, toma la bandera de los derechos humanos, reabre las causas en un momento donde estaba todo cerrado, con amnistías y se habían perdonado cantidad de atrocidades. Como el peronismo mucho después la reabre, bueno, hay que decir, este primer capítulo es mérito del radicalismo como partido. Entonces, Brandoni, retomando esta nota que se dio esta semana en Página 12, en un momento se refiere a la película 1985, que es una muy buena película, hay que decirlo, en la que actúa Ricardo Darín y Peter Lanzani, creo que es el otro actor. Sí, como una canallada, le dijo que era una canallada que haya trabajado en esa película. Claro, dice, en un momento lo encara, sí, pero no profundiza. Fíjate, es llamativo, Brandoni es un tipo que sabe mucho de política y de historia, de las cosas. No lo profundiza, dice, fue una canallada haberse sumado a ese proyecto. Entonces eso a mí me quedó como dando vueltas. Bueno, ¿a qué se habrá referido? Pues yo la película la vi. Es muy llamativa la película.
es muy llamativa cómo la encaran la película. La película es excelente porque muestran, o sea, si tuviéramos que ubicarla temporalmente, la película son los últimos meses de juicio contra la Junta, cuando el informe finalmente ya está en sus manos. Claro. ¿Se entiende? Sí, Esto sí. es lo que muestra concretamente la película. Y lo tenso que es para un fiscal como Estracera, que es un tipo que viene del ámbito judicial, ¿no? Que lo acusan por todos lados. Lo amenazan su familia, muestran cosas muy muy interesantes de cómo se trabajaba en ese momento, el Poder Judicial cómo trabajaba, o sea, tenía muchas prácticas y vicios, ¿sí?, que venían de larga data, no solamente de la última junta militar, ¿sí? Y la película concretamente no hace mención en ningún momento, ¿sí?, cuál fue la intención del radicalismo con esos juicios, sino que queda como muy descolocada la imagen de Estracera, y solamente se hace una pequeña mención, con esto no quiero spoilear la película porque es una excelente película, donde se lo ve a Alfonsín como de perfil, se lo escucha como que se logra escuchar y uno interpreta, esa es la voz de Alfonsín, ¿no? En una escena muy llamativa, donde un grupo se presenta en la casa de Estracera, esto lo contó su esposa, y dicen, en el medio de la noche, una imagen tétrica, le dicen, miren, tenemos que acabar, o sea, así de la nada, a un fiscal que estaba enjuiciando a la Junta. Y para no llevarse la casa rosada, porque era muy llamativo, ni a ninguno de estos lugares, se lo llevan a una casa particular, y en la biblioteca de esa casa particular se encuentra, ¿sí?, con el propio Alfonsín, que siempre hasta el día de hoy se dijo si era un mito, no era un mito, no se sabe, ¿no? Lo que se buscaba, y no darle argumento a los abogados que sí representaban, sí, a los militares en ese momento, acusándolo de que el ejecutivo, sí, se estaba cruzando con el judicial, la influencia de poderes, ¿no? Siempre se habla de independencia. Entonces, bueno, se dice, bueno, hubo o no hubo, ¿sí? Era correcto que Alfonsín se juntara en ese momento con los fiscales cuando la sentencia no se conocía. Y Brandoni, bueno, a eso le pareció como una canallada, ¿sí? Como que había una cuestión partidaria, ¿sí?, del peronismo. Claro, obviamente no se le dio tanta relevancia desde lo político partidario y mucho menos a la figura de quien era por entonces el presidente de la República, y eso al fanatismo de Brandoni lo doblegó a hacer estos testimonios que... Sí, a ver, no dijo más que fue una canallada, ¿no? Sí, pero bueno, sorprende. A ver, uno hace esta lectura. Sí, a ver, si vamos de lo argumental de la película Gregorio, te propongo que la veas porque es excelente. La película aparte es muy entretenida, es muy llevadera, no es pesada. Es excelente porque te muestra el trabajo técnico que hace Estracera una vez que recibe el informe final. Porque él lo que tiene que hacer, lo que tiene que lograr, y esa es la habilidad que tuvo Estracera, es llevar un informe en papel, ¿sí?, transformarlo en prueba. Claro. ¿Sí? Y la habilidad que tiene, ¿sí?, para jugar en un sistema judicial, en un ámbito judicial, donde, por ejemplo, algunos de los acusados en esa junta ya conocían su sentencia antes que la recibieran. Claro. Entonces Estracera fue muy hábil de acotar las responsabilidades y de llevar concretamente y poder sentar, por ejemplo, a un tipo como Macera, que era... Hay que decir esto, hay que decir también esto que es muy llamativo. Logran sentar a hombres de la Junta Militar, algunos que políticamente ya no tenían relevancia, pero otros que tenían mucho poder. Claro. A uno de los que sientan ahí es al propio Macera. Macera, que se paseaba por Canal 9 y varios canales, en ese momento con entrevistas con Neustadt, proponiendo concretamente de que podría ser el próximo candidato a presidente. A veces uno piensa, bueno, ¿esto qué fue? Una canallada, digamos, del propio Macera, una bravuconada, o realmente tenía apoyo político una vez que llegó la democracia. Entonces, esto en la película uno se ve, digamos, lo fuerte que estaban las figuras políticas de la Junta Militar,
que pasó muy poco tiempo, pero que siguen muy vigentes en la política argentina. ¿Sí? Por eso digo, lo de Brandoni esta semana con Darín, digamos, planteando esto de que fue una canallada, después salió en otra nota pidiendo disculpas, no sé, me parece un poco mucho, digamos. Ricardo Darín, a mí me encanta como actor, me encanta, y la película es buena también, y viene a echar luz sobre un hecho que conocemos prácticamente por algún manual o algún documento muy brevemente, pero que fueron semanas y meses muy, pero muy calientes. Y que no se sabía si el informe, finalmente, este informe de la CONADEP, iba a poder terminar sirviendo de prueba en el juicio de las juntas, y mucho más que impacto iba a tener políticamente. Claro. Y para entenderlo del impacto, lo que yo siempre marco es lo siguiente, Gregorio. 2 años después del informe se da el primer levantamiento Carampizada. Y el primer mensaje que los carapintadas que dejan este sector del ejército que estaba encabezado a Seinaldín, Aldo Rico, sí, es que se frenen los juicios a las juntas. Ellos concretamente hablan de persecución y hostigamiento a las Fuerzas Armadas. Esto era porque era muy contundente el informe. Digo, esto es interesante para no olvidar estas discusiones. Y en el 2005, cuando Néstor Kirchner ya está en la presidencia, pasó mucho tiempo y mucha agua por debajo del puente, lo vuelvo a repetir, sí, y vuelven a poner en discusión los temas de los juicios a responsables de la dictadura militar, vuelven a tomar informes como base, informes como el de la CONADEP. Es un informe del cual pasaron 39 años y todavía nos sigue dando que hablar. ¿Sí? Eso fue el informe de la CONADEP, que se plasmó en un excelente libro llamado Nunca Más, ¿sí? Que terminó siendo parte del alegato final de Estracera en el juicio de la Junta. Así que bueno, buenísimo. La verdad, la memoria de justicia también es recordar esto, ¿no? De hombres como se la jugaron, ¿sí? Y redactaron un informe en un momento de la historia argentina muy caliente. Cuando hablo de un momento muy caliente, digo que podías perder la vida vos, que entrabas amenazado a tu esposa, tus hijos. Totalmente. Esto en la película queda muy bien detallado. Sí, y una decisión política también de ir con Tutti. Sí, yo ahí hago una corrección. No la decisión, la decisión política. Fue la decisión partidaria. ¿Sí? ¿Por qué lo digo esto, Gregorio? Porque solo podemos saber, digamos, lo que sucedió. No podemos intuir sobre lo que pudo haber sucedido. Esto ya lo he explicado varias veces. Sí. Pero, ¿por qué explico esto? Porque si probablemente esto se llevaba al Congreso, se esperaban los tiempos en que se votaran en cámaras, que se terminara de armar una comisión, y lo terminó demostrando la historia finalmente, que no fuera una comisión creada por decreto como hizo Alfonsín, sino una bicameral. Probablemente los tiempos hubiesen jugado en contra. Totalmente. O sea, el radicalismo tuvo una buena lectura en ese momento. Totalmente. Porque, voy a sacar las cuentas. 1983, diciembre de 1983, llega a la presidencia Raúl Alfonsín. 10 días después, estamos hablando diciembre del 83, crea la comisión de la CONADEP. Entre enero y septiembre trabaja la comisión. Concretamente, ¿qué hace? Recorrer todo el país, hacer relevamiento de testimonios, bueno. Todo con colaboradores, con gente que se prestó voluntariamente. No podían contar con el aparato judicial, por lo viciado que estaba. Y en 1985 tenés el juicio de la Junta. 1986, o sea, había pasado muy poco tiempo, el primer levantamiento Carapintada. Y en 1988, ya habían pasado muy pocos años, el segundo levantamiento Carapintada. Y ahí viene, lamentablemente, la mancha negra, digamos, de toda esta historia, que dicta primero Alfonsín, la ley de punto final y la ley de obediencia debida. ¿Sí? Lamentablemente, esto frena muchos de estos juicios, pero estamos hablando, la lectura hay que hacerla con mucha presión militar en ese momento y mucha presión sindical.
porque Alfonsín termina denunciando incluso públicamente a Lorenzo Miguel y dice, bueno, acá hay un pacto sindical militar para que no se sepa la verdad. ¿Sí? La historia no pudo demostrar qué fue de lo que decía Alfonsín, qué fue realmente lo que sucedió ahí, porque no se profundizó. Después llega el gobierno de Carlos Menem y se frena todo. Pero sí podemos saberlo con estos hechos. Claro. Así que bueno, vuelvo a repetir, 39 años de un informe trascendental que al día de hoy se sigue dando lectura, se sigue reeditando, y que vuelvo a repetir, Gregorio, no hay antecedentes. Correcto. No hay antecedentes de este informe. Mira, para ir cerrando, el año pasado, por esas casualidades de la vida, ¿no? Digo, siempre lo planteo de esta manera. Conocí una abogada, Diana Muriel, nos está escuchando en este momento, colombiana, y ella estaba visitando Buenos Aires, sí, la conocí en el Centro Cultural Borges, donde estábamos haciendo un seminario juntos, y la verdad que cuando nos comenzó a contar que acá había venido a Buenos Aires, yo me quedé sorprendido. Era una de las tantas abogadas, sí, que está tratando de llevar esta transición de paz entre el gobierno colombiano, sí, y los grupos armados, después de más de 40 años de conflicto. Y ella no entendía, no lograba entender cómo el Estado, sí, que era el que se lo acusaba en algún momento de haber sido prácticamente el que puso los recursos, sí, en un momento del golpe para generar el terrorismo de Estado, era el mismo Estado que había conformado un informe como el de la CONADEP, que era una maravilla. O sea, ella no lo lograba entender. Entonces, es muy difícil explicar, ¿sí?, la valentía de estos hombres, ¿sí?, porque era poner tu apellido, no solamente tu letra, sino tu apellido, ¿sí?, en el informe, y eso queda estampado. Totalmente. Sí, queda estampado tu nombre, el mío, sí, y a largo plazo la historia le terminó dando la razón, sí, que era algo que se veía con pequeños pasos ahí en la sentencia, en el juicio de la Junta, pero a largo plazo instaló un tema como es el de los derechos humanos. Así que bueno, con esto para cerrar, digo, muy interesante, para no olvidar, y les vuelvo a recomendar la película de Darín, 1985, es un peliculón, cada uno hará la lectura que tenga que hacer de esa película. Buenísimo, Rodri, genial. Esto ha sido entonces hechos y curiosidades de la historia argentina en este repaso por estos 39 años que se cumplieron de la entrega del informe de la CONADEP. Rodri, te mando un abrazo, gracias. Nos fuimos un poquito en el tiempo, pero estuvo muy bueno, muy entretenido, siempre aprendemos cosas con vos, así que estamos siempre queriendo que llegue el viernes para meternos un poquito en los hechos y curiosidades de la historia argentina, de la mano de Rodri Goiti, nuestro historiador de cada viernes. Te mando un abrazo, que tengas un hermoso fin de semana y bueno, y esperemos que lleguen los días lindos de primavera. Bueno, así espero. Un gran abrazo, saludos a toda la audiencia.